tratar de sabotear esto sería un despropósito, porque estaríamos atentando contra una de las principales fuentes de información que tiene no solamente el Estado, también el sector privado. ¿Qué pasa si alguien no quiere responder? Y no pasa nada, pero se pierde la oportunidad de formular políticas públicas, está perdiendo ejercer un derecho, porque si yo no cuento cómo está mi barrio, mi ciudad o mi país, difícilmente podamos mejorar nuestra calidad de vida. Lo caro es no tener. ¿Cuándo vamos a tener esa información? Sí. Nos hemos puesto un desafío bastante importante de que en 7 meses ya tengamos los primeros datos. Por primera vez en la historia de los censos del Paraguay vamos a sentar las bases del procesamiento en línea de la estadística oficial. Eso no existe y son muy pocos países los que tienen. Se inunda la bahía de Asunción, puedes pintar la cota 64 y saber cuántos son mayores de edad, niños, etcétera, su condición socioeconómica. En el caso de los sordos mudos, las personas que tengan limitaciones en su comunicación lingüística van a tener la ayuda del centro de relevo. Bienvenidos a la segunda parte de lo que es esta entrevista tan interesante de números, de censo, de estadísticas, de si él, ella, él. Así que, Joal, tenías una pregunta muy buena. La cuestión es el 9 de noviembre, miércoles 9 de noviembre. Que no voy a salir de casa. Sí, de 6 de la mañana a 18. De 5 a 18. De 5 a 18 horas la gente no va a poder salir a la calle, va a tener que quedarse en su casa a esperar a que un voluntario del Instituto Nacional de Estadísticas llegue con este formulario que tiene Murdoch. Y el bolso... Me pregunto, si llega a las 5 de la mañana y yo estoy durmiendo y no la atiendo. Bueno, no, vamos a llegar a un horario razonable, las 7 de la mañana. No sé si es razonable todavía las 7, pero a las 7 de la mañana. Las 10, es un feriado que no es para que duermas todo el día, Sharon, es para aportar un poco de tus datos a la estadística a nivel nacional. Y bueno, con lo que cerramos el bloque pasado era la cuestión de las personas transexuales. ¿De qué manera se va a tener la estadística de personas trans que viven en Paraguay? Si en el apartado de sexo masculino o femenino no hay algún tipo de apartado para que también esas personas sean incluidas. Lo que el director nos ha explicado un poco, que me gustaría aclarar nuevamente, es que el nombre en la planilla va a ser como en el de la cédula, pero en el apartado del sexo, ¿qué va a ir finalmente, director? Lo que la persona decida, ¿verdad? En años anteriores, en décadas anteriores, esa combinación de variables o cómo estaba constituido un hogar, por ejemplo, se considera si era del mismo sexo como una variable errada. Hoy día ya no se considera errada. Entonces, esa va a ser la manera de cómo nosotros vamos a ver la estructura de los hogares. ¿Por qué es importante la estructura? ¿Qué es lo que hablamos cuando hablamos de estructura del hogar? ¿Cuántas personas viven en esa vivienda? Ustedes saben que el 10% de las viviendas en el país tiene viviendo a una sola persona. El 46% de los hogares en el Paraguay son nucleares completos, papá, mamá, hijos. El 29% son nucleares extendidos, o sea, aparte de papá, mamá, hijos, algún familiar o amigo. Y el 12% de los hogares son nucleares incompletos, porque falta el papá o porque falta la mamá. A mí me interesa mucho, director, saber, existe esta corriente, ¿no? Antidatos ahora, con lo de Cambridge Analytica, Facebook, este grupo que prefiere no compartir ningún dato, ya sea al Estado o a cualquier organización. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo agarro este papel y empiezo a mentir? Hacía intencionalmente saboteo, digamos, la recopilación de información. ¿Cómo se cerciora el censista de lo que yo estoy poniendo acá? Y justamente con la combinación de variables. Ahí nosotros tenemos 65 preguntas que a su vez tienen muchas variables y se hace la crítica. Lo primero que se hace es la crítica, entonces se ve la inconsistencia. Por ejemplo, inconsistencia es una persona te dice que es universitario y después declara que tiene 10 años, ¿verdad? Inconsistencias como esa. Tratar de sabotear esto sería un despropósito, porque estaríamos atentando contra una de las principales fuentes de información que tiene no solamente el Estado, también el sector privado. Yo puedo elegir qué muebles, qué electrodomésticos tengo en mi casa según mis recursos, ¿verdad? Pero que tenga buena señal de internet, que tenga buena potencia de agua o que tenga energía eléctrica, ya depende de otro tipo de inversión. Entonces, el sector privado no va a saber cuáles son las zonas
que tienen ese tipo de carencias o el estado donde están las personas que no tienen vivienda propia, por ejemplo, ¿verdad? Y con el censo van a conocer. Director, Pero finalmente, sí, discúlpame, Lizzy, dale. finalmente entonces serían descartados en caso de que las variables señalen algún tipo de inconsistencia imposible, sería descartado el No, dato. se va a buscar la lógica, ¿verdad? Se va a ver la lógica, la estructura del hogar. Hay una serie de Va a variables y tener un protocolos. análisis, un Claro, post-análisis. porque está pues la posibilidad de que el voluntario también se siente bajo la sombra, tenga 10 casas por censar y empieza a llenar solamente el voluntario sin trabajar. ¿Existe también esa posibilidad? Existe esa posibilidad, por eso es que ese censista va a tener un supervisor encima de él, el supervisor va a tener un jefe zonal, el jefe zonal un jefe distrital, el jefe distrital el jefe departamental y todos ellos fiscalizados por el INE. ¿Un Hay mucho supervisor control. cuántos censistas tiene? 5 censistas. Ok. Cada censista va a hacer 10 casas en las zonas urbanas y va a hacer 40 en las zonas rurales. Director, ustedes estuvieron haciendo un plan piloto, viendo un poco, hablábamos detrás de cámaras, cómo reaccionaban las personas en Sí. los hogares y demás. Esas comunidades indígenas, digamos, más apartadas, de difícil acceso, me imagino que es todo un desafío poder llegar, poder sentarte, poder explicarle lo que es un censo, la importancia que lleva el censo. O sea, me imagino que ahí es todo un desafío para los censistas. Totalmente. En primer lugar, está el convenio 169 de la OIT, que habla de la salvaguarda a las comunidades o a la cultura de las comunidades tribales y comunidades indígenas. El Paraguay, por supuesto, acompaña ese convenio. En el Paraguay son 125.000 personas indígenas que viven en 711 aldeas o barrios, de las 19 etnias en 5 familias lingüísticas. Lo primero que se hace es tener el consentimiento de la comunidad indígena de que ellos quieren hacer el censo. El segundo es dar participación plena a las comunidades indígenas. Ellos van a ser sus censistas, ellos van a ser sus supervisores, ellos trabajaron en ese cuestionario que no dista mucho de este, pero por ejemplo ellos dijeron, nosotros queremos también que se incluya la pregunta de si tiene o no carnet del indígena, porque eso también les lleva a ellos a tener mayores beneficios. Vamos a llegar a todas las comunidades indígenas, ya llegamos con el precenso y es un operativo que se hace en paralelo, no porque sea más o menos importante, sino que porque lo que se busca es cuidar la cultura, los tiempos, los signos, Sí. la identidad de ese Director, pueblo. ¿cómo se reclutó a los censistas? Porque me imagino, alguien llega con esto a las 7 de la mañana en mi casa, la paciencia que le va a tener. Entonces, ¿cómo le preparan a esas personas que van a ir a llegar? O sea, no llegas a una casa y llegas, no sé, tenés que cambiar la forma, ella te puede atender bien, él te puede atender mal. Entonces, ¿cómo el censista está preparado? ¿Cómo reclutaron a esos censistas? En primer lugar, es una gran oportunidad para el estudiante universitario, porque ese estudiante va a poder capitalizar 40 horas de extensión universitaria, requisito para culminar sus estudios. Ese estudiante o ese voluntario tiene una capacitación que es sincrónica, asincrónica, virtual en una primera etapa y presencial posteriormente. Y también va a estar acompañado de un supervisor que si tiene alguna resistencia en algún hogar o la persona no le quiere atender, el supervisor va a tratar de persuadirle a ese ciudadano. Yo creo que si van a llegar a tu casa, vos le vas a atender muy bien porque entendés la importancia que tiene esto. ¿Qué ¿verdad? pasa si alguien no quiere responder? Y no pasa nada, pero se pierde la oportunidad de formular políticas públicas, está perdiendo ejercer un derecho, porque si yo no cuento cómo está mi barrio, mi ciudad o mi país, difícilmente podamos mejorar nuestra Claro, te calidad vas de a vida. quejar al pedo después. Así mismo. Director, me interesa mucho, comparando este censo, a los anteriores, ¿cuáles son las nuevas variables? ¿Cuáles son algunas variables que se dejó de lado? ¿Y cuál es la razón detrás de estas nuevas variables y detrás de las variables que se dejaron de lado? Los censos lo que buscan es medir el comportamiento de la población y su evolución. La ecuación de población es muy simple. La población actual más nacimientos, menos defunciones, más menos migración. Eso es lo básico. A partir de eso se pueden hacer otros agregados. Estamos hablando de un censo de población y también un censo de viviendas. Entonces, características de la vivienda, características de la población. En esta ocasión, por ejemplo, una innovación va a tener que ser la tradición de censo en el Paraguay. El Paraguay es el único país o uno de los pocos en la región que mide mortalidad materna, por ejemplo. Vos sabés, Fernando, que en el Paraguay por cada 100.000 niños nacidos vivos fallecen lastimosamente 72 mujeres aproximadamente. Eso medimos nosotros. Medimos migración y en su conjunto va a ser por primera vez o la única vez en la historia que vamos a poder medir
el impacto de la pandemia del COVID-19 en los ámbitos de nuestras vidas. Y para las personas que viven en la calle, ¿cómo va a ser el censo? Hay un censo, o sea, le vamos a censar a esas personas en situación de calle. Si un censista está recorriendo y ve una persona que está en situación de calle, también se le va a registrar, por supuesto, sin vivienda. ¿Costó caro el censo, o por lo menos más caro que el año 2012? ¿Se deberá a la metodología o no? 43 millones de dólares es mucha plata realmente. Esperemos que salga como esperamos. Ahora, ¿cuáles son los procesos que se van a seguir? Porque tengo entendido que el calendario viene retrasado. Me corregís eso, director, si es incorrecto. Pero ¿cuándo nosotros ya vamos a tener los datos todos procesados y alzados a la web del INE? Mira, una precisión. Lo caro es no tener información. Si hablamos de 43 millones de dólares, estamos hablando de un proyecto de 5 años. Si hablamos de este importe, estamos hablando del 0,2% del presupuesto general de la nación, que son Nadie discute la utilidad. 14.400 millones de dólares. Entonces, lo caro es no tener. Exactamente. ¿Cuándo vamos a tener esa información? Sí. Nos hemos puesto un desafío bastante importante de que en 7 meses ya tengamos los primeros datos. Y vamos a tener 4 años para el procesamiento de temáticas como, por ejemplo, fecundidad. Si siguen haciendo 145.000 bebés por año, si siguen falleciendo 36.000 personas, cómo está la discapacidad, etcétera. En 7 meses entonces vamos a tener los datos. Nadie discute los primeros datos. Esto es fundamental. A mí me preocupa, dentro de esos 43 millones Director, está yo ese quiero cartel ser mal firmar. ubicado. Yo le quiero hacer firmar acá. A mí me encantaría, Uno de los En muchos. blanco. Me encantaría ahondar más sobre la estructura de costos, porque claro, usted dice lo caro es no tener información, pero es esa comparación adecuada, ya que quizás el censo también sería redituable siendo que cuesta 300 millones de dólares, lo cual no significa que debería de costar ese monto. Claro. Muchas personas criticaron el costo, ¿me puedes repetir? 43 millones de dólares. Que era más caro que Chile, que era más caro que el censo que se Uruguay. realizó en Uruguay. ¿Podría explicar cómo funciona la estructura de costos? ¿Cuál es la razón de ese Sí. precio? Realmente en la ronda del 2012, en la ronda del 2010, que fue la ronda anterior, los países tuvieron un costo promedio de 5,5 dólares. Hoy el Paraguay está en ese promedio de 5,5 dólares per cápita. Panamá está en 12, Gran Bretaña está en 12, ¿verdad? Si modernizamos nuestro sistema y hacemos como los países nórdicos, va a costar 0,70 centavos de dólar. Pero tenemos que hacer muchas inversiones para llegar a ese nivel de interoperabilidad de bases de datos, ¿verdad? Entonces, a lo que voy nomás es que es una inversión demasiado importante y al ser costosa, se hace cada 10 años. Entonces, por eso es que todos tenemos que ser parte de esto para que esto tenga la calidad O sea que que nos había merecemos. plata todavía en el Paraguay. Más o menos, Ay, ¿cuál es la estructura de costos? O sea, ¿cómo la se estructura. compone eso? Sí, la estructura de costo tiene que ver con un precenso que costó cerca de 5 millones de dólares. ¿Qué consistió en? El precenso consiste en visitar todos los edificios de la República, registrar al jefe del hogar, ver qué uso se le da a ese edificio y también tener el uso. Cuando hablo de uso, si es una unidad económica, una vivienda, un edificio público, salud, seguridad, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso constituye la base del gran operativo, porque con eso sabemos que vamos a llegar a 1.9 millones de viviendas y a una población estimada de 7.5 millones. El otro gran monto es justamente el operativo, que es lo que vamos a hacer el 9 de noviembre. Para llegar a eso, tuvimos que haber reclutado 220.000 voluntarios, son 210.000. Vamos a invertir 5 millones de dólares en ese pequeño viático simbólico que le vamos a dar de 100.000 guaraníes al urbano, 200.000 al supervisor, 5 millones de dólares. 500.000 al censista rural, 1 millón de guaraníes al supervisor. Entonces ahí hay otros 5 millones de dólares. Otro también, el equipamiento. Nosotros por primera vez en la historia del Paraguay vamos a tener un geoportal. ¿Qué es el geoportal? Un portal web donde la gente va a poder ingresar y territorializar la información estadística. Por primera vez en la historia de los censos del Paraguay vamos a sentar las bases del procesamiento en línea de la estadística oficial. Eso no existe y son muy pocos países los que tienen. Se inunda la bahía de Asunción, puedes pintar la cota 64 y saber cuántos son mayores de edad, niños, etcétera, su condición socioeconómica. Puedes tener el mapa de la pobreza en el Paraguay, puedes saber dónde puedes después encimar con capas de clima, cursos hídricos, pobreza monetaria, índice de pobreza multidimensional. Después también hay un tercer componente, el grueso es la logística, porque
todo lo que tenga el KIDES. Esto que te mostré, multiplicado por 210.000, más la capacitación, ¿verdad? Tenés que contratar personas que capaciten, los carteles, algunos mal colocados, otros bien colocados. La campaña comunicacional, me imagino, también gastaron mucho, director, Sí. porque esto es fuerte de la campaña Sí. que estuvieron haciendo. La recomendación dice que el 10% del presupuesto debe ir a comunicación. No llegamos lastimosamente a eso. Estamos en torno a más o menos a $2 millones, pero es fundamental, porque si la gente no sabe de qué se trata, ni siquiera nos va a recibir, ni siquiera íbamos a tener los censistas. O sea, lo que ustedes hacen es fundamental. Yo sé que conocen, pero el impacto que tiene una comunicación bien hecha es fundamental. O una destrucción también. Imagínense, va a ser el primer censo en la historia de la humanidad con redes sociales. Vamos a ver lo bien que Director, estamos, lo mal que estamos. Ahí cuando habló de una comunicación bien hecha, hubo una polémica con las personas con discapacidad, de la Sí. cual Delphi también se hizo eco en su momento, porque si bien tengo entendido, las personas con discapacidad solas no iban a poder rellenar el formulario, iban a necesitar a alguien más. ¿Puede aclararnos en torno a esa polémica que hubo? Te agradezco, Lizzy, la oportunidad. Las personas con discapacidad van a ser también censadas en este gran operativo. Ellos van a ser grandes protagonistas en el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda. Ellos van a poder responder las preguntas de la mejor manera posible. En el caso de los sordos mudos, las personas que tengan limitaciones en su comunicación lingüística van a tener la ayuda del centro de relevos. Vos sabrás que la Secretaría Técnica de Planificaciones tiene un centro de relevos donde hay profesionales con el lenguaje de señas, ¿verdad? ¿Verdad? Aimé, ¿verdad? Muchas gracias, algunas cosas estoy aprendiendo yo, porque tampoco es universal el uso de eso, la gente no sabe este lenguaje de señas, ¿verdad? Entonces, para los que sí puedan usar y la tecnología nos permita acceder a eso, vamos a tener asistencia del centro de relevo. El primer país en América Latina y el Caribe que va a usar esto es el Paraguay. Ojalá que tengamos nosotros, vamos a darle un aplauso al censo. Un aplauso.